porque me enteré de que Francia había jugado un papel en esta historia, ¿no? Y por eso, ¿no? Porque es más bien sobre ese tema, esta investigación. Bueno, cómo los militares franceses, después de la guerra de Argelia, que tuvimos en los años 50 hasta el principio de los 60, exportaron lo que llaman ellos las técnicas de la guerra antisubversiva, es decir, tortura, desaparición forzada, etc. Y exportaron estas técnicas con el apoyo del gobierno francés, por supuesto, como se lo revelo en mi investigación, hacia los Estados Unidos, América del Norte y muchos países, pero hacia Argentina también. Y yo siempre digo que en este campo Argentina fue el mejor alumno de los franceses, ¿no? Si se puede decir así. Chile, etc. Pero Argentina especialmente porque siempre había relaciones muy estrechas entre los militares argentinos y franceses, por eso ayudó mucho a través de la extrema derecha y el catolicismo integrista, ¿no? Y fue así que al final de los 50 llegó una comisión permanente de asesoramiento militar de franceses, ¿no? Que se quedaron hasta el año 1980, que capacitaron, entre comillas, ¿no? a los militares que después hicieron el golpe, ¿no? En 76. Y esta misión permanente, que su oficina era en el edificio central del ejército argentino, en la torre esta, ¿no? Tuvo un papel muy, muy importante, ¿no? Yo diría de formación, entre comillas, endoctrinamiento, ¿cómo se dice? Sí, exactamente, de los militares de Argentina. Bueno, eso era en historia. Eso empezó en la guerra de Indochina, que es la primera guerra de independencia que tuvimos. Indochina y ahora Vietnam, etc., ¿no? Que era una colonia francesa. Y pues siguió con la guerra en Argelia. Y lo que pasó es que el ejército francés, bueno, hubo en ambos países un movimiento de independencia totalmente lógico, ¿no? Porque eran colonias francesas. Y el ejército francés se dio cuenta que se encontraba con un enemigo muy distinto de lo que existía, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que era un enemigo que llevaba uniforme, con sus armas abiertas, etc., ¿no? Una guerra clásica, ¿no? Además de un frente, se avanzaba, etc. Y en este caso, en Indochina, como en Argelia, era más bien tipo guerrilla, gente escondida, que andaba sin uniforme, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, los franceses, que además tenían mucho más poder militar, ¿no? que esas guerrillas, muchos aviones, tanques, pero no servían para nada, porque la guerrilla es otro tipo de hacer guerra, ¿no? Entonces, empezaron los franceses a desarrollar una nueva concepción de la guerra, que se llama la guerra antisubversiva, y en la cual la información, la inteligencia, conseguir información, es el arma principal. Es decir, además, una concepción también donde el enemigo no es un enemigo exterior, como en la guerra clásica. Aquí el ejército, por dar un ejemplo, en la Argentina, el ejército siempre se había preparado antes del golpe para una guerra con un enemigo chileno, por ejemplo, paraguayo, ¿no? Eso es la función de un ejército, ¿no? En este caso, en el caso de la guerra antisubversiva, el enemigo es interno, ¿no? Y por eso cada uno puede ser sospechoso, porque se busca, ¿sabes?, a un enemigo que no se sabe dónde está, que tiene una población, etc. Entonces, todo eso llevó a una nueva concepción de la guerra elaborada sobre todo durante la guerra de Argelia, donde la información, la inteligencia es el primer arma. Entonces significa esto que para sacar información, porque eso es el arma principal, cualquier tipo de información, utilizas la tortura. En este sistema la tortura es un arma para sacar información. Y después, como hay gente torturada que no sabe qué hacer con ella, escuadrones de la muerte para acabarlas y desaparecerlas. Entonces es un sistema de esta guerra antisubversiva que se llamó además la escuela francesa, que a mí me da mucha pena, pero es así, que después se exportó hasta Argentina.
El rol de Francia acá fue mucho más importante que el rol de las escuelas militares, por ejemplo, la de Panamá, la Escuela de las Américas, como se dice, porque había esta misión francesa. No, pues, verdad que después los norteamericanos tuvieron un papel muy importante en todo el continente, ¿no? Lo que pasa es que los franceses también capacitaron a los norteamericanos al final de los 50 y al principio de los 60 en esta nueva forma de guerra. Y después los Estados Unidos, por supuesto, desarrollaron todo esto, ¿no? a un nivel muy grande. No, era un tema muy desconocido, incluido de que, lo que acabo de decir, que los franceses capacitaron a los norteamericanos en este modo de hacer, que es un modelo de represión urbana, ¿no? Con la guerra sucia, como se sabe, ¿no? Eso era muy desconocido. Ninguna. Después de la guerra de Argelia, donde hay más de 3.000 desaparecidos, ¿eh? Como los desaparecidos de acá, desaparecidos. En la historia militar, nada más que hay 2 países donde hay desaparecidos, aparte de lo que pasó aquí en el Cono Sur, pero antes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, con la desaparición forzada de los judíos, este programa Nacht und Nebel, como se decía, noche y neblina, no sé, bueno, que es una palabra, un eufemismo, pero es un programa de desaparición forzada, por supuesto. Y Francia, en Argelia. Los desaparecidos los lanzaban en helicóptero en el mar, y por eso se supone que esta técnica de los vuelos de la muerte también viene de acá, de allá, ¿no? Entonces, no hubo ninguna condenación, nada, porque cuando se terminó la guerra de Argelia hubo una amnistía general de toda la gente involucrada en esto. Entonces, no, nada. Eso es un tema tabú total. Cuando salió mi investigación y mi libro en Francia, eso provocó muchas reacciones, etc. Hay varios partidos que pidieron que se creara una comisión de investigación en el Parlamento y fue rechazada.